Para la presentación de la sección tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Economía, Industria y Competitividad. Muchas gracias, presidenta. Señorías, comparezco hoy ante la Cámara para presentar y defender la sección 27 del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para lo que resta de 2017. Como es habitual en el Gobierno, los presupuestos se han elaborado sobre la base de un cuadro macroeconómico prudente y conservador. El contexto internacional en el que nos encontramos está marcado por una clara recuperación económica, tanto a nivel mundial como en el ámbito europeo. Sin embargo, existen numerosos riesgos a la baja, derivados fundamentalmente de la fragmentación económica y de las amenazas del proteccionismo, los elevados niveles de endeudamiento, de créditos dudosos, en algunos países el Brexit o los populismos. Centrándonos en España, podemos decir que nuestra economía está protagonizando un crecimiento robusto a un ritmo del 3,2% durante los dos últimos ejercicios y con perspectivas favorables para este año. Hemos empezado este año con una velocidad de crucero que anticipa que el crecimiento también se situará en el entorno del 3% al finalizar el ejercicio, nivel que incluso puede ser muy similar al del año pasado. Como sus señorías saben, las primeras proyecciones que acompañaron al proyecto de presupuestos, quedaron rápidamente obsoletas. Por eso, en el programa de estabilidad que remitimos a Bruselas, el crecimiento esperado se revisó al alza hasta el 2,7%. Se trata de una proyección prudente y en línea con la de los principales organismos nacionales e internacionales. Es más, la propia Comisión Europea ha vuelto a revisar hace unos días sus pronósticos para nuestro país en medio punto, hasta el 2,8%, por encima de la media de la zona euro y de las principales economías de la Unión. Esto significa que lo sucedido en los últimos años ya no puede ser tachado de casualidad ni puede achacarse a los vientos de colas que, por otra parte, han beneficiado al conjunto de todos los países de la zona euro. El factor diferencial de nuestro crecimiento es mérito fundamentalmente de las reformas estructurales de la pasada legislatura que nos han permitido recuperar la competitividad perdida. Gracias a todo ello, España crece hoy de forma más equilibrada y sostenible, con aportaciones positivas tanto de la demanda doméstica como de la externa. En particular, el comportamiento del sector exterior pone de manifiesto el cambio estructural que se ha dado en nuestra economía. Nuestra balanza por cuenta corriente lleva 4 años en superávit, un registro jamás alcanzado en la historia. Además, nuestras previsiones indican que seguirá cerrando los próximos ejercicios claramente en positivo. También es obligado mencionar el importante proceso de desapalancamiento que hemos vivido en los últimos años y que, además, ha venido acompañado de flujos positivos de crédito tanto a pymes como a familias. En cuanto al mercado laboral, desde 2015 se ha mantenido un ritmo de creación de empleo de prácticamente 500.000 de puestos de trabajo al año. Esta tendencia continuará en los próximos ejercicios, lo que, unido a las mejoras de la confianza y del acceso a la financiación, permitirá el mantenimiento del consumo de las familias. Superados los principales desequilibrios de nuestra economía, queda, sin embargo, luchar contra nuestra principal lacra, el paro. En este sentido, estamos convencidos que, manteniendo la política de los últimos años y las reformas estructurales, conseguiremos cerrar este ejercicio con más de 19 millones de ocupados y una tasa de paro del 16,6%, 10 puntos inferior a la del peor momento de la crisis. Por último, hoy, señorías, hemos conocido el dato de inflación de este mes, el avanzado, en el cual se pone de manifiesto que la inflación baja otra vez por debajo del nivel de 2% y esperamos y proyectamos que en los próximos meses el nivel de inflación continúa aproximándose, convergiendo hacia el nivel de la inflación subyacente, que está en el entorno del 1%. Paso ahora a detallarles el presupuesto de la sección 27 correspondiente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que asciende a 7.673 millones, una cifra que rebasa los 11.800 millones si se tienen en cuenta los presupuestos de 11 organismos adscritos a este ministerio. Es cierto que la asignación de la sección 27 es inferior a la presupuestada inicialmente el año pasado, pero con respecto a las cuentas prorrogadas actualmente en vigor se incrementa en casi un 5%. Así las cosas, la reducción con respecto al presupuesto inicial de 2016 se explica fundamentalmente por los siguientes motivos. Primero, por la consolidación de la no disponibilidad de gasto aprobada en diciembre.
Segundo, la desaparición de las devoluciones a Grecia de los beneficios por la tenencia de su deuda, que alcanzan prácticamente los 150 millones de euros. Y, por último, la desaparición de las aportaciones patrimoniales al ICO por importe de 170 millones. Señorías, me centraré ahora en las consignaciones de los diferentes departamentos del Ministerio que desarrollan políticas fundamentales para sustentar la modificación del modelo de crecimiento económico que les acabo de comentar. En primer lugar, la Secretaría de Estado de Economía contará con algo más de 930 millones de euros destinados fundamentalmente a las aportaciones de España a las instituciones financieras internacionales. Además, este departamento se encarga, como saben ustedes, de la estrategia de financiación del Estado a través de la Secretaría General del Tesoro. En este sentido, la previsión para 2017 es efectuar emisiones en términos brutos de algo más de 230.000 millones de euros, lo que incluye prácticamente también en los 10.200 millones para el préstamo a la Seguridad Social. La favorable evolución de las emisiones en los últimos años permiten continuar con la tendencia descendente del coste de financiación, que en términos presupuestarios será de 32.170 millones de euros. La estrategia de financiación que mantendremos seguirá siendo la de los últimos ejercicios, que ha dado buenos resultados: alargar la vida media de la deuda, abaratar costes y continuar diversificando la base inversora de nuestra deuda pública. Además, el ratio de deuda pública PIB se reducirá hasta el 98,8% a final de año, más de medio punto por debajo del cierre del pasado ejercicio. En cuanto a la Secretaría de Estado de Comercio, contará con 422 millones para avanzar en la modernización y digitalización de nuestros negocios y seguir apoyando a las empresas que se lanzan a exportar. De hecho, la práctica totalidad de esta consignación va destinada a fomentar el comercio exterior. Así, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, FIEM, se dota con 218 millones y un techo máximo de aprobaciones de 500. El Fondo para Inversiones en el Exterior, FIEX, y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la PYME, FONPYME, se dotan con 12 millones de presupuesto y un techo de aprobación máximo de 300 millones y 35 millones respectivamente. Y el seguro de crédito a la exportación, gestionado por CESCE, contará con un techo de aprobaciones de 9.000 millones, lo mismo que en 2016. En cuanto al ICEX, dispondrá de 80 millones, un poco menos que el año pasado, aunque la diferencia se compensará con recursos propios y una mayor eficiencia en su funcionamiento. Y en relación con el comercio interior, la Secretaría de Estado tendrá 4,7 millones que se usarán fundamentalmente para desarrollar el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista. Por su parte, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación tiene presupuestados 4.521 millones para continuar fomentando la investigación científico-técnica e impulsar la innovación empresarial. Esta cuantía incluye un incremento de 480 millones en el capítulo financiero correspondiente al desarrollo de la red Cervera y una caída de 43 millones en el capítulo no financiero. No obstante, cabe recordar que este capítulo recibió un importante impulso el año pasado con 220 millones adicionales. Con respecto a los organismos públicos de investigación, los conocidos como OPIs, mantienen dotaciones parecidas a las del año pasado y las disminuciones más relevantes se deben únicamente a que parte de las convocatorias de proyectos y de recursos humanos serán gestionadas por la Agencia Estatal de Investigación a la que se transfieren los fondos correspondientes. Así, con las cuentas de 2017 se cumple el compromiso del Gobierno de dotar a la agencia por primera vez de un presupuesto propio de 616 millones de euros. En cuanto al CEDETI, su dotación no financiera cae un 1%, mientras su capítulo financiero prácticamente se duplica hasta los 723 millones, para poner en marcha la ya citada red Cervera, que busca fortalecer los centros tecnológicos y que concederá créditos tipo cheques tecnológicos, sobre todo a pymes. Igualmente, hay que tener en cuenta que una parte importante de la consignación de esta Secretaría de Estado se destina a asegurar la continuidad y el protagonismo de España en infraestructuras fundamentales de carácter tecnológico. Como novedad, este año la sección 27 incorpora 1.750 millones destinados al apoyo a la industria y las pymes y al fomento de su competitividad tras la inclusión de la Secretaría General de Industria en el Ministerio de Economía. El grueso de esta partida va destinado a conceder apoyo financiero a la industria y las pequeñas y medianas empresas españolas por un valor aproximado de 1.350 millones. Pero además se consolidará la implantación de la Estrategia de Industria Conectada 4.0, que constituye una prioridad para esta legislatura y que cuenta con 3 herramientas fundamentales:
la herramienta ADA de autodiagnóstico, una línea de 100 millones para la transformación digital de la industria y un programa, en último lugar, de 1,5 millones para ofrecer consultoría especializada a las empresas y darles una hoja de ruta sobre cómo entrar en la era digital. Por otra parte, se refuerzan los programas Reindus de reindustrialización y competitividad, que dispondrán de 811 millones, un 7% más que el año pasado. Finalmente, se consignan otras partidas para financiar proyectos de desarrollo tecnológico en sectores industriales prioritarios, como el aeronáutico, con 135 millones, llevar a cabo proyectos tecnológicos de la defensa y mantener el programa MOVEA de adquisición de vehículos impulsados con energías alternativas. Además, el Gobierno está trabajando en el nuevo programa de fomento a la adquisición de vehículos de bajas emisiones o movidos por energías limpias, fundamentalmente eléctrica. Este programa unirá el MOVEA y el antiguo PIBE y contará a partir del último trimestre del año con 50 millones que están plasmados en el presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE. En cuanto a las pymes, se mantienen los apoyos al fomento de la iniciativa emprendedora y se facilita su acceso a la financiación a través de NISA, que moverá casi 99 millones de euros en préstamos participativos, y de la compañía española de refinanciamiento CERSA, que dará avales a unas 12.000 pymes por valor de 28 millones. Señorías, termino ya. No podemos obviar que este presupuesto, aprobándose en estas atípicas fechas, tendrá una corta vida. Sin embargo, esto no le resta ni un ápice de importancia. Si este proyecto de ley sale adelante, lanzaremos al mundo una imagen de confianza y estabilidad que sin duda redundará en la credibilidad de España y acabará con cualquier sombra de inestabilidad que pueda cernirse sobre nosotros y que afectaría a nuestra recuperación. Por eso, llamo a los grupos de la oposición, que aún no se han sumado al Gobierno, a que respalden con su voto estos presupuestos, que mantienen el rumbo que nos ha permitido dejar atrás la recesión, que apuestan por la consolidación fiscal y que ayudarán a recuperar el nivel de empleo previo a la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de defensa de enmiendas interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe. Bien, gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Señor ministro, bueno, debo comenzar. Saben que en el Grupo Mixto tenemos la peculiaridad de defender en una sola intervención en general la totalidad de la visión que tenemos cada cual del presupuesto, lo cual, como ustedes saben, es de todo punto imposible. Por eso yo debo comenzar diciendo que doy por defendidas las enmiendas del resto de los grupos que integran el Grupo Mixto y quiero hacer tener un recuerdo especial para la diputada Ana Oramas, que en este momento especialmente complejo ha sufrido una pérdida importante de naturaleza familiar. En relación con la posición de Nueva Canarias, en relación con los presupuestos, bueno, un año más nosotros comenzamos haciendo una enmienda a la totalidad de este presupuesto, como habíamos hecho con los 6 anteriores. Tenemos una visión que no es la misma visión que mantiene el Gobierno sobre la forma en la que hay que entender y abordar los problemas derivados de la crisis y los intereses de la gente. También es verdad que la particular configuración que se ha dado en la Cámara después de las últimas elecciones han permitido que, en este caso, el parlamentarismo tenga una oportunidad y la negociación tenga una oportunidad que no habían tenido en etapas anteriores. En ese plano, Nueva Canarias intentó hacer un proceso de negociación con el Gobierno del Partido Popular por considerar que era una oportunidad para defender los intereses de nuestra tierra, y yo tengo que decir que en un proceso no sencillo hemos encontrado, con la interlocución adecuada por parte del Partido Popular, a pesar de las significativas diferencias que evidentemente mantenemos,
un punto de encuentro en relación con los intereses canarios. Tengo que decirles que el régimen económico y fiscal de Canarias, después cualquier nacionalista canario les dirá que uno de los puntos fundamentales de la reivindicación, de la lucha en relación con los intereses de nuestra tierra, estaba referido a nuestro fuero, al régimen económico y fiscal de Canarias. Creo que hemos alcanzado un acuerdo en asuntos fundamentales del régimen económico y fiscal vinculados con algo que para los canarios es determinante, que es la conectividad. Los que no tenemos ni carreteras, ni trenes, ni de mercancías, ni aves, tenemos un problema serio de conectividad que es necesario desbloquear. Esto ayuda a la cohesión social, ayuda a la cohesión territorial, ayuda al desarrollo económico. De forma que el haber alcanzado el muy satisfactorio acuerdo que se ha alcanzado en esta materia, que tiene más de cualitativo que de cuantitativo, porque es un acuerdo permanente en relación con el tráfico de personas, con el tráfico de mercancías, es incidir en un problema estratégico de Canarias que, si no se llegan a haber dado estas circunstancias que se han dado con la actual configuración de la Cámara, probablemente no hubiésemos podido defender con éxito nunca. Por lo tanto, creo que hemos hecho lo que era nuestra obligación con nuestra tierra, porque nuestra dimensión nos impide llegar mucho más allá. Tengo que decirles que el modelo energético, el volver a desarrollar políticas integrales de empleo en Canarias, la lucha contra la pobreza, las políticas de vivienda, el actuar sobre los deterioradísimos servicios generales que hay en la comunidad, creemos que son una cuestión de la que nos debemos, de la que nos congratulamos, y es lo que ha motivado que para el presupuesto del año 2017 Nueva Canarias vaya a exprese y manifieste aquí su apoyo a las cuentas presentadas por el Gobierno para el año 2017. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Bela Sensi. Muchas gracias, presidenta, señor ministro, señorías. Muy brevemente, y aunque sea con unas horas en diferido, contestar a mi compañero José Vicente Marí en relación a las palabras que me dirigí ayer, a agradecerle sus palabras de elogio y, en todo caso, manifestarle mi disconformidad respecto a los motivos del veto. Nunca eximí ayer que los motivos del veto eran la sección 31. Nunca. Los vetos a los que hacía yo referencia ayer eran a articulado y eran enmiendas que se presentaron textualmente en ejercicios anteriores iguales a este. Por tanto, dicha clarificación. Una clarificación también en relación al grupo de Ciudadanos y al presidente de la comisión, que antes ha subido aquí, ha dirigido una gran parte de su tiempo a mis compañeros del Grupo Mixto Compromís, cosa que yo no le afeo, él sabrá, pero en todo caso, Ciudadanos todavía no ha contestado a esta tribuna por qué presentó solo 2 enmiendas en Cataluña y las retiró antes de que fueran votadas. Sería bueno que también subieran a esta tribuna y justificaran los motivos de esto, más allá de la disconformidad con el actuar de los compañeros de Compromís. Y en relación a la sección 27, hemos presentado 37 enmiendas, ministro, porque algunas de las cifras que usted ha dicho, no algunas, serán verdad todas, y se ha incrementado el apoyo financiero a las pymes, pero realmente los programas de apoyo directo a estas empresas han disminuido. Les recuerdo el programa 433M de apoyo a las pymes se ha reducido en 24 millones de euros, un 14,78%. El programa 431A de promoción comercial e internacionalización se ha reducido un 13,8%. Y esto que son los presupuestos de Ciudadanos y del Partido Popular, unas malas credenciales para Ciudadanos presentar unos presupuestos con disminuciones tan importantes
de ayudas a las pymes y a la internacionalización de la empresa. De estas 37 enmiendas hay algunas vinculadas a centros tecnológicos importantes en Cataluña, como el Centro Tecnológico de la Química de Tarragona, como el Parc Científic de Lleida, como el Parc Científic de Barcelona, como el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, como el Instituto de Física de Altas Energías. Algunas enmiendas dedicadas esencialmente a incrementar las partidas de I+D más I, y a un programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en Cataluña. El resto de las enmiendas las doy todas por defendidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila y Esteve. Señora presidenta, señor ministro, señorías, la sección presupuestaria 27, Economía, Industria y Competitividad, comprende las actividades de la Secretaría de Estado de Economía, apoyo a la empresa, la de Investigación, Desarrollo e Innovación, la de Industria y la pequeña y mediana empresa, responsables de definir el modelo económico que el Estado impulsará con sus políticas. Es complejo oponerse al discurso del ministro si uno se atiende a la literalidad de sus desideratum, difíciles de compartir en tanto que desideratum, pero una lectura atenta nos lleva a sostener que los presupuestos generales del Estado para el 2017, en lugar de fomentar la economía productiva basada en las pymes como base para impulsar la innovación y la internacionalización de la industria y el turismo de valor añadido, continúan construyendo un modelo productivo basado en la especulación financiera, el comercio low cost, el apoyo a las grandes corporaciones empresariales y a las grandes instituciones financieras. Desde el punto de vista del modelo comercial, el proyecto de presupuestos consolida un modelo productivo que prioriza el fomento de un comercio mayorista y destructor del modelo de comercio de proximidad, con las consecuencias económicas, sociales, urbanísticas y laborales que todo ello conlleva. En concreto, además, todas las partidas de los programas de comercio, turismo y pymes disminuyen en un conjunto un 13,68%. Las actividades de promoción comercial e internacionalización de la empresa disminuyen un 13,75%. 64 millones de euros, cuando debería potenciarse al máximo la capacidad de exportación del sector industrial. Como ya se ha indicado, las actividades de ordenación comercial también se reducen en un 66%, en especial en lo referente a las ayudas al comercio minorista, y en cambio se activa un pomposo plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista a partir de la Gran Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Navegación de España, una entidad que no solo no representa al territorio, sino que además lleva implícita la promoción de las grandes distribuidoras comerciales en contra del comercio minorista. Finalmente, también se reduce la aportación al programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa, mostrando así la voluntad inequívoca de potenciar solamente a las grandes corporaciones. Señor ministro, creo que estamos de acuerdo en una cosa, nos salvamos del default gracias a los pequeños, pero resulta que ahora los premiamos inyectando a los grandes, y esto es contradictorio. Todo ello nos parecería bien si todas estas cantidades que se recortan se destinaran a quienes tienen competencia para desarrollar las políticas en aplicación de la legislación autonómica y en una sana aplicación del principio de subsidiariedad. Pero lamentablemente los presupuestos siguen sin tener presente que las competencias en ámbito comercial corresponde desarrollarlas a las comunidades autónomas.
En lo referente a investigación, desarrollo e innovación, sin perjuicio de la no aplicación del principio de subsidiariedad que invocaba hace un momento, los democristianos, francamente, empiezan a ser una especie a proteger dentro del PP. Desde el año 2009, los presupuestos han ido disminuyendo en investigación, desarrollo e innovación. En el año 2012 ya fueron los más bajos. Y aunque pareciera que el año 2016 hubiera un ligero repunte respecto al 2015, este aumento era ficticio ya que iba destinado a créditos y no a subvenciones directas. Incluso hay convocatorias que finalmente no se llegaron a publicar debido a la multa de Bruselas del mes de agosto pasado. Y España tenía que cumplir con el déficit y lo hizo en parte a costa de la ciencia. Para no parecer sospechoso de un crimen, de un delito que se ha invocado mucho durante la discusión en comisión, el delito de enmiendas de campanario, me permitirán citar un ejemplo de un campanario lo suficientemente alejado de Cataluña como para que no parezca sospechoso de este crimen de campanario. El Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, referencia mundial en formación de profesionales, en desarrollo de técnicas y materiales en el ámbito de la salud. Es tanta la inquina del recorte que no puede uno dejar de pensar que la pura y dura vendetta política pasa por encima de la ciencia y el progreso, aún a costa de la proyección internacional. Es inconcebible. Volviendo a los grandes números, los presupuestos, en contradicción con el proclamado crecimiento robusto que el ministro acaba de proclamar, se presentan de forma engañosa porque, si bien es cierto que nominalmente la inversión en IVAs de Bansi crece, en la práctica seguramente no va a ser así. Lo que sube es la partida de dotación de créditos, que aumenta el 9,2% y se sitúa en 3.500 millones de euros, pero la de subvenciones directas baja un 2,6% y se queda en 2.466 millones. Aunque sea a un interés blando, la mayoría de los centros y universidades no tienen ya la capacidad de endeudamiento. Prueba de ello es que en los últimos años la partida de créditos nunca se ha agotado. En 2016 solo se ejecutó una tercera parte y en algunos ejercicios se ha quedado sin gastar cerca de la mitad. La lista es un poco larga para el tiempo que me queda, pero la mayoría de organismos sufren importantes recortes. Creo que es difícil no mantener que Unamuno no ganó a Ortega y pienso que lo ganó de goleada. Que inventen ellos sigue grabado en el frontispicio de los presupuestos generales de Estado desde que se creó el Ministerio del Ramo. Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana votará en contra de la sección presupuestaria 27, un ejemplo más de que unos presupuestos que sirven para... Se acabó su tiempo, muchas gracias, señor Carrillo. Quedaban 8 segundos. No. Lo siento. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler. Es que Señora presidenta, señor ministro, señorías, si hay algo que queda claro después de analizar brevemente la sección 27 de los presupuestos correspondientes a su ministerio, es la absoluta carencia de una verdadera política industrial, comercial y científica por parte de este Gobierno. Y creo que eso es casi objetivo. Bastan con
ver tres argumentos esenciales. Uno, que la dotación presupuestaria para ese ministerio en estos presupuestos se reduce en un 5% y con respecto a lo presupuestado en el año 2016, y eso se suma a los recortes producidos anteriormente. En segundo lugar, la incapacidad de su ministerio, señor ministro, para gastar lo que le presupuesta. Luego no me extraña que el señor Montoro no le dé más dotación presupuestaria. A 31 de diciembre de 2016, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solo había ejecutado el 75% y su ministerio, el de Economía y Competitividad, había gastado el 50% de los presupuestos. Normal que Montoro meta la tijera ahí. Y, en tercer lugar, la contradicción que se produce cuando la retórica habla de la importancia de la industria y, sin embargo, su ministerio no tiene ni siquiera una Secretaría de Estado de Industria para desarrollar políticas concretas en esta materia. De manera que, por esos tres motivos, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta sección, a pesar de que reconocemos la importancia crucial que tiene este ministerio y esas líneas de trabajo para la transformación del modelo productivo de nuestro país y para una especialización productiva que permita una inserción de España en las cadenas de valor añadido mundiales con un mayor protagonismo. Solo de esa manera se podrá mejorar la productividad de una forma estructural en nuestra economía y no como ocurre en estos momentos, que la productividad solo aumenta cuando incrementa el desempleo. Sin embargo, en vez de desarrollar políticas destinadas a una mejora en términos del desarrollo industrial y productivo, en vez de apostar por un Estado emprendedor, fíjese la cosa tan loca en la misma frase, Estado y emprendedor, el Gobierno apuesta por la austeridad fiscal y por la devaluación salarial como mecanismo de recuperar competitividad espuria en la economía mundial. Y eso tiene los resultados esperados que tienen. Sus políticas vienen fracasando. Básicamente, ¿por qué? Tres datos. En la formación bruta de capital fijo se encuentra un 30%, aún más baja que antes de inicios de la crisis. El índice de producción industrial está un 25% por debajo de antes del inicio de la crisis. Y la inversión y el gasto en inversión y desarrollo e innovación en relación al PIB sabe que sigue bajando. Su política industrial, señor ministro, no existe. Es cierto que la acaba de asumir hace poco. Lo que ocurre es que sus presupuestos, el presupuesto de su sección, lo que marca es la apuesta por un entorno macroeconómico favorable en el cual ustedes creen que de ahí se van a desarrollar los negocios y que como consecuencia del desarrollo de los negocios lo que va a venir después es esencialmente una transformación productiva. Como si la transformación productiva fuera algo que se le aparece a uno, como se le apareció la Virgen de Fátima a los pastorcillos. Si dejamos ese tipo de creencias en que las cosas van a aparecer de motu propio y nos centramos esencialmente en el desarrollo de políticas para una verdadera transformación productiva, nos encontraríamos con que deberían colocar en el eje de sus políticas el tratar de conseguir que España alcanzara el objetivo del 20% en el peso de la industria sobre el Producto Interior Bruto, que es un objetivo que marca también la Unión Europea y al cual ustedes hacen caso omiso. Si situaran ese objetivo en el centro de su política, entonces igual aquí podrían encontrar más apoyos de los que han conseguido, a golpe de chequera, a golpe de reparto de presidencias de comisiones de investigación, a golpe de prebendas territoriales que de alguna manera no se encuentran justificadas. Y por otro lado, tengo una pregunta al Partido Socialista que es casi una curiosidad intelectual. ¿Van a volver a incluir en sus listas a las próximas elecciones a ese octavo pasajero de Nueva Canaria que les acaba de votar los presupuestos al Partido Popular? ¿Realmente van a incluirlos? Si quieren contestarla, la contestan y si no, la dejan en el aire. Ustedes hablan de Industria 4.0 y, sin embargo, porque debe parecerle unas cosas muy molonas y, sin embargo, apenas consignan partidas presupuestarias al respecto. Hablan de cuarta revolución industrial,
En algún lugar se dejaron la tercera y solo consignan el 30% de las partidas presupuestarias a industria. Hablan de reindustrialización y sus políticas solo conducen a la deslocalización, al desmantelamiento de los pocos polos industriales que quedan en este país, el Ferrol, el Campo de Gibraltar o la Bahía de Cádiz. Le tienen pavor a una mínima planificación industrial a futuro. Hablan de investigación y desarrollo y solo lo incrementan la partida presupuestaria en un 1%, cuando lo que oculta ese incremento es un 8% de incremento en el gasto financiero y una caída en el gasto real de un 2,26%. De la pequeña y mediana empresa ni hablemos por la caída que se produce en los programas destinados a la misma. Frente a todo ese sinsentido, hemos planteado una serie de enmiendas destinadas a transformar a la transformación productiva de este país y que pasan básicamente por un pacto de Estado por la industria, por un plan de rescate de la ciencia y por un sistema de financiación pública del aparato productivo. La mayor parte de esas enmiendas han sido bien vetadas o se ha tratado de evitar incluso que se debatan. Yo le animo, señor ministro, a que le eche un vistacito, que si les parece buenas se las apropie, porque de esa manera a este país y a la economía de este país le iría mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montero Soler. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Saura García. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señor Guindos, nosotros le pediríamos más moderación y menos autocomplacencia a la hora de evaluar la política económica del Gobierno y sus resultados. Solamente hay que repasar las últimas recomendaciones del Consejo Europeo a España relativas al Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. A los impulsos exteriores que recibe la economía española, política monetaria expansiva, precio del petróleo, tipo de cambio, ahora hay que sumar, afortunadamente, la buena marcha de la economía internacional. Tanto es así que incluso las economías que les iba mal hace unos años, ahora a todas les va bien. Véase el tema de Portugal, que en tasa intertrimestral está creciendo por encima de la economía española. El bienestar para nosotros, señorías, señor ministro, de la sociedad solamente mejora cuando se armoniza simultáneamente crecimiento económico con un reparto justo del crecimiento. Hay dos variables claves para nosotros que miden la salud de una economía: la cohesión social y también la productividad. Uno de los grandes problemas, señor ministro, de la economía española es que el crecimiento económico no llega a la mayoría de los ciudadanos. Es un crecimiento no inclusivo y en gran parte tiene que ver con la política de empleo de su Gobierno. Me pregunto, ¿más empleo? Pero si la proliferación del empleo parcial hace que el número de horas efectivas trabajadas por todos los ocupados sea menor en 2016 que en el año 2015 y también menor que en el año 2011. ¿Qué tipo de empleo, señor Guindos? Si el empleo que se crea no es capaz de hacer sostenible las finanzas de la seguridad social, de forma que con este tipo de empleo no se van a resolver las cuentas de la seguridad social. A estas alturas ya se sabe que no es suficiente este empleo, este tipo de empleo, para corregir el déficit estructural de la seguridad social. En la actual recuperación económica, señorías, señor ministro, la novedad no es la mejora de las exportaciones. Eso ha sido así en todas las recuperaciones económicas. La nueva normalidad, el nuevo patrón, es el crecimiento de la desigualdad para ser competitivos. El nuevo patrón es un peso de las rentas salariales inferior en el PIB en beneficio del capital. El último dato interanual pone de manifiesto que las rentas del capital crecen casi el doble que las rentas salariales. El propio Fondo Monetario Internacional, en su reunión de abril, ha centrado una parte de sus discusiones sobre el crecimiento inclusivo ante los problemas
ante los riesgos que también causa la globalización y los cambios tecnológicos. Ante esas nuevas evidencias, es decir, ante los riesgos de la globalización para los trabajadores y ante los riesgos de los cambios tecnológicos para los trabajadores, la vieja respuesta de la derecha española es siempre lo mismo, un Estado social mínimo. En concreto, nos vamos a situar, de acuerdo con la actualización del programa de estabilidad, en uno de los estados sociales menores de la Unión Europea. Por tanto, lo que pedimos es un crecimiento inclusivo. Y no solamente, cuando hablamos de la productividad, no solamente hace años que no hay una reforma en España para incrementar la productividad total de los factores. Hace ya años, meses y meses, que no hay una reforma del Gobierno para incrementar la productividad. Es que además lo que sucede es que, como se pone de manifiesto en estos presupuestos, la hermana pobre de todos los ministerios, la sección pobre de todos los ministerios, es justamente su ministerio, el ministerio encargado, la palanca más importante del Gobierno para cambiar el viejo modelo de crecimiento, para incrementar la productividad. Si comparamos los créditos de este presupuesto con el presupuesto del año anterior, su ministerio se disminuye un 10%. Pero si comparamos con las inversiones de los gobiernos socialistas, lo que vemos es que en I+D+I hay una reducción del 20% de los créditos destinados a I+D+I ahora que en el último gobierno socialista. Pero es que además en el año 16 la ejecución presupuestaria fue del 38%. El 38%, señorías, de tal manera que si se compara la ejecución en 2016 con la ejecución en el año 2011, vemos que la ejecución presupuestaria ahora es la mitad en I+D+I de lo que se producía en el año 2011. Si hablamos de comercialización e internacionalización, una parte importante de la política económica para ganar competitividad, disminuyen los créditos si comparamos con el año 2011 en un 32%. En conjunto, todos los programas destinados a la política industrial, la disminución es de un 34%. Por consiguiente, nuestras enmiendas van destinadas justamente a reponer los créditos en las patas fundamentales para que su ministerio sea un ministerio pujante del punto de vista del crédito, del punto de vista de la inversión, porque es clave no solamente las reformas que, insisto, han desaparecido, no existen en este Gobierno para incrementar la productividad, pero es que además es, insisto, el ministerio que sufre más recortes en estos últimos años y siguen los recortes sobre los recortes. Señor ministro, la estabilidad económica de nuestro país se gana fundamentalmente sentando las bases de un crecimiento fundamentado en los factores permanentes y no transitorios del crecimiento de la economía española. Así es como se gana estabilidad y cómo se gana futuro de la política económica. Y nosotros, con las enmiendas que planteamos, lo que estamos planteando es otra política económica, una política económica que siente las bases del futuro y una política económica que haga que el crecimiento económico llegue a la mayoría de los ciudadanos. Por tanto, una política económica de futuro y moderna. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Ten Oliver. Presidenta, gracias, señorías. Señor ministro, hoy subo aquí a esta tribuna no solo para defender las enmiendas que mi grupo parlamentario Ciudadanos presentó y además incorporó al texto de este proyecto de ley, sino que además este valor que todos aquellos compromisos hemos mantenido con el Partido Popular en ese acuerdo de investidura que están aquí recogidos en este presupuesto general del Estado, me gustaría además hacer una primera intervención y destacar
ese brindis al sol que tanto PSOE como Podemos se jactan en presentar enmiendas irrealizables y al bloqueo de estos. Seguimos con el no es no, que parece contagiarse de nuevo, quizás sea por la vuelta del renacido. Precisamente ayer algunos de los portavoces socialistas, señor Saura, como el señor Simancas o el señor Hurtado, nos acusaba de marrullería política, nos acusaba de caciquismo, incluso el señor González de Podemos, de veto a estas maravillosas enmiendas que habían presentado. Y nada más lejos de la realidad, así lo explicaba anteriormente nuestro compañero señor de la Torre, y díganlo claro a los ciudadanos, hacen demagogia cuando nos quieren convencer que más de sus 4.000 enmiendas, aquellas que suponen, por ejemplo, con el Partido Socialista, 9.582 millones de euros, o, por ejemplo, en Podemos, 17.738 millones de euros, lo cargan directamente a la partida sección 31, programa 92M, que tiene tan solo 15 millones de euros. Y es cierto que algunos grupos como Podemos corrigen y ahora transaccionan dirigiendo estas enmiendas a la partida de cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro. Vaya, eso sí que es rigor y precaución contable, señor Alberto Montero. Miren, señorías de Podemos, simplemente no tienen idea cómo financiar sus enmiendas. Yo le pongo un simple ejemplo. La enmienda 3.775 supone un aumento de 19.000 millones de euros y además tiene la osadía de defenderla diciendo que el objetivo de déficit es secundario. Señorías, secundario. Estamos pagando 32.171 millones de intereses de deuda pública. ¿Ustedes piensan que esto es secundario? Mire, dígame un solo país que funcione en sus políticas. Y no me vale el ejemplo, señor Saura, de Portugal, que está intervenido y ha tenido recortes de más del 30%. Miren, si de verdad quieren defender los derechos de los ciudadanos, tienen que ser conscientes de la escasez de los recursos y mejorar la gestión de los pocos que nos quedan. Y es que, además, durante las últimas décadas, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista hemos tenido tasas de paro en torno al 18%, que es lo que tenemos ahora. Señorías, FEDEA nos dice que 1,4 millones de españoles llevan más de 2 años en el paro. Datos de la OCDE, incluso del Instituto Nacional de Estadística, tenemos el 22% de la población en riesgo de pobreza. Somos campeones en déficit público en la Unión Europea. Recaudamos, desde luego, menos que ellos. Somos campeones en tasas de desempleo, en precariedad laboral, incluso en inversora. Y por no hablar de fraude fiscal y corrupción. Y es que, para colmo, no tenemos competitividad. Es decir, tenemos la 10ª parte tan solo de la Unión Europea. Señorías, para mi grupo parlamentario, para Ciudadanos, la creación de empleo y la recuperación de la clase media y trabajadora, así como el cambio de modelo productivo, es fundamental para financiar el estado de bienestar. Y eso es política útil. Mire, no sé si saben ustedes lo que es política útil. Y no me hablen, desde luego, de bloqueo de presupuestos sin conocerlos. No me hablen de dar vueltas en un autobús. O no me hablen, por ejemplo, de rodear el Congreso o presentar mociones de censura inútiles y sin consenso. Política útil es el trabajo que todos y cada uno de mis compañeros de Ciudadanos, de nuestro grupo, ha hecho antes de presentar este proyecto de presupuestos. Política útil es un cambio de rumbo en ese modelo productivo, aumentando el gasto en investigación y desarrollo. Política útil es reconversión y reindustrialización. El presupuesto sube 875 millones de euros. Política útil es transformación digital en la industria 4.0. Aumenta 100 millones de euros. Política útil son nuestras enmiendas aprobadas, incorporadas al texto, como la 827, dando cobertura financiera a las entidades promotoras de parques científicos y tecnológicos. La enmienda 798, dando más flexibilidad a la contratación de los consorcios públicos. Señorías, política útil es fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, que incluye esos 500 millones de actuaciones relacionadas con la red Cervera de transferencia tecnológica, donde se dará asistencia a las pymes y se crearán patentes y propiedad industrial en colaboración con las universidades y sector privado. Y termino, presidenta. En definitiva, señorías, política útil es apoyar unos presupuestos que logran acabar con los recortes en sanidad, en educación, en gasto social e investigación. Es ajustar esos 16.000 millones para cumplir el objetivo de déficit, no subir impuestos e impulsar un cambio de modelo productivo.
Tomen nota, señorías, estos presupuestos generales del Estado vienen cargados más que nunca de sensatez y sentido común. Vienen con tintes naranjas y vienen a recuperar la clase media y trabajadora y un nuevo modelo de crecimiento económico que impulse el conocimiento y la innovación. Pues la creación de empleo genera riqueza y esta es la base para mantener nuestro estado de bienestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Palmer Tous. Buenos días, presidenta, señorías, ministro. En mi intervención de hoy me gustaría clarificar algunas de las cuestiones que afectan a los presupuestos de la sección 27, que es para lo que estamos hoy aquí. En primer lugar, la afirmación constante de que ha habido un recorte en el presupuesto de la sección de Economía, Industria y Competitividad es completamente falsa. Y es falsa si se analizan y descifran correctamente los datos y no se hacen de forma sesgada e interesada. El gasto presupuestado en esta sección no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado casi un 5%, en concreto un 4,88%. Y ese incremento sale si comparamos el presupuesto actual con el ejecutado de 2016, elementos que son los que debemos contrastar si queremos hacerlo con rigurosidad, con seriedad. La situación excepcional del pasado año explica parte de la no ejecución de lo presupuestado en la sección, pero también, y creo que es muy relevante señalarlo, una parte importante corresponde a créditos que finalmente no fueron concedidos por el sector público. Y esto fue así porque la financiación del sector privado ya fluye correctamente, cumpliendo de nuevo su función de canalización del ahorro a la inversión. Y este cambio de tendencia en la fluidez del crédito del sector privado, del que nos congratulamos, responde sin duda a la política económica que se ha realizado, pero también, sin duda, por la importantísima reestructuración del sistema financiero que tuvo lugar desde el año 2012. No debemos olvidarlo. Asimismo, pretender decir, como se ha dicho y oído, que los presupuestos que hemos ido ejecutando no han colaborado en el cambio de modelo productivo que se ha producido en España es faltar a la realidad, o más bien negarla. El crecimiento económico español es un crecimiento económico equilibrado porque se basa en un modelo productivo equilibrado. Un crecimiento, un modelo sostenido en la solidez del consumo privado de los hogares y en la ampliación de la capacidad productiva de las empresas, cada vez más, por cierto, señor Montero, es decir, en el dinamismo de la demanda interna, pero también y sorprendentemente en el dinamismo de las exportaciones, del sector exterior. Tuvimos récord histórico en 2015, lo tuvimos en 2016, volvemos a tenerlo en el primer trimestre de 2017. Las exportaciones en España ya representan más del 33% del PIB y venimos de niveles del 22% no hace tantos años, en 2009. Por lo tanto, hemos asistido a un crecimiento que podemos calificar como espectacular de las exportaciones. Y no solo es que exportemos más, es que exportamos mejor. Y aquí me gustaría rebatir de nuevo una de las afirmaciones que, por repetidas hasta la saciedad, parece que alguien llega a creerse. Y es la que dice que solo estamos creciendo en exportaciones de bienes de bajo valor añadido basados en la competitividad de menores costes por la devaluación salarial de la reforma laboral. Pues bien, esa afirmación es falsa. No, los protagonistas del dinamismo exportador que he comentado son bienes de elevado valor añadido de empresas innovadoras, cada vez más competitivas que tenemos en España, de las que nos sentimos o nos deberíamos sentir muy orgullosos. De nuevo aquí la realidad rebate los tópicos que una y otra vez nos traen a esta Cámara y una y otra vez tenemos que explicarles. En definitiva, se ha producido un cambio de modelo productivo, de uno basado en el ladrillo a uno basado en empresas innovadoras y competitivas, por mucho que quieran negarlo. Y ese cambio, por cierto, lo ha conseguido este Gobierno. En cuanto a otra afirmación habitual, la crítica que se suele verter en esta tribuna acerca de la escasa inversión en I+D en los presupuestos. Una crítica, por cierto, que repite habitualmente el Partido Socialista. Y yo al Partido Socialista les diría, consejos vendo que para mí no tengo, porque nos hablan de que alcancemos el 2% porque estamos ahora en niveles del 1,22. Pues muy bien, permítame que les recuerde un dato que no me parece menor. En el año 2006, en plena fase de crecimiento económico, cuando gobernaban ustedes, alcanzaron
no llegaron a alcanzar el 1,44% de gasto en I+D. Por lo tanto, ¿cómo son capaces de pedirnos un esfuerzo mayor a nosotros cuando ustedes no lo hicieron en unas circunstancias económicas favorables? En este mismo contexto, también se les olvida un dato importante, creo yo. Nosotros no llegamos al gasto privado en I+D, no llega al 50%. Los organismos internacionales nos recomiendan las 2/3 partes, el 66%, y la mayoría de países de nuestro entorno, los más innovadores por cierto, están en el 80%. Por lo tanto, aquí me pregunto, ¿qué proponen ustedes para corregir ese desequilibrio? Pues no existen propuestas porque ustedes no piensan en ello. A ustedes solo les gusta que haya más gasto público, más déficit, más deuda. En cambio, a nosotros nos gusta la colaboración público-privada y el Ministerio está trabajando en ese sentido para mejorar esa cuestión. Para acabar, en cuanto a las enmiendas, como todos ustedes saben, señoría, esta es la ley más importante que tenemos que elaborar en esta Cámara y, por tanto, yo creo que hay que ser responsables, serios y rigurosos en la elaboración de las enmiendas. Pues bien, tras la lectura de muchas de ellas, de todas ellas, la verdad es que surge una impresión de que o bien algunos no se han tomado en serio la elaboración de esta ley, lo cual ya me parece grave, o bien otros lo que tienen es la intención de bloquear el país, lo cual creo que es aún peor. En concreto, el PSOE ha presentado 97 enmiendas por valor de 2.516 millones, en total, 2.102 millones y Podemos 177 por valor de 2.516. Vamos, unos 4.600 millones que proponen para gastar por encima de lo presupuestado o quitar de otro lado. Bien, el papel todo lo aguanta, pero aquí mi pregunta es, ¿y de dónde sacamos esa cantidad? Porque de traer esa cantidad de la sección 31 que se ha hablado aquí alguna vez no parece posible. Y si no podemos sacarla de ahí, ¿dónde la sacamos? ¿De pensiones, de sanidad, de servicios sociales? Díganmelo ustedes. La otra alternativa, que también la proponen, financiar con deuda pública, saltarnos el control presupuestario, el equilibrio, el control del déficit. Es decir, están proponiendo volver a la dinámica que nos llevó a la situación de práctica quiebra del Estado que se encontró el Gobierno del Partido Popular a finales de 2011. Y ustedes saben lo que nos costó salir de ella. Es decir, como mínimo el adjetivo que me sale es sorprendente, la propuesta de financiar con deuda pública. Por lo tanto, yo les pediría, no hagan política ficción. Sean serios. Yo creo que no es pedir tanto. Nosotros, desde el Partido Popular, seguiremos trabajando para elaborar presupuestos serios, veraces, responsables y creíbles. Unos presupuestos que acumulan los adjetivos que definen la política económica de este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al debate de la sección 13, Justicia. Para la presentación de la sección tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Justicia.